Los invito a abrir las Escrituras en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Vamos a leer los primeros 12 versículos. Marcos capítulo 12, vamos a leer desde los versículos 1 al 12. ¿Encontraron? Vamos a leer con atención, con reverencia, la palabra del Señor. Dice así su palabra. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. A su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. ¿Ni aun esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole, se fueron. Amén. El cielo pasará, la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Oremos. Señor soberano de toda la creación y Padre nuestro, hoy venimos a ti para ser alimentados por tu palabra. Nos acercamos como venados moribundos en búsqueda de un río. Nuestra alma tiene sed de ti, oh Dios. Queremos conocerte más. Queremos conocer más a Jesús. Abre nuestros oídos para que podamos oír tu palabra. Abre nuestros corazones para que podamos obedecer tu palabra. No nos dejes sin fruto, Señor. Esta es mi oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Imagina por un momento que llegas a tu casa luego de este culto y alguien más, un grupo de personas está ocupando tu casa y cambiaron la cerradura y te tienen afuera de tu propia casa. Y tú comienzas a llamar y sale alguien por la ventana y tú le das el mensaje obvio de la situación. ¿Qué haces en mi casa? Estás en mi casa. Pero uno de ellos te responde, no, ahora esta es nuestra casa, no es tu casa. Despreciando así tu mensaje, tu propiedad y obviamente tu persona. El ser humano hace lo mismo con Dios. Ocupa su creación, disfruta de sus dones, disfruta de las lluvias, tiempos fructíferos, alegría y sustento en el corazón.
deja a Dios afuera y le dice, todo esto es mío. La historia de la humanidad es una historia de usurpación, de robar a Dios lo que a Dios le pertenece, de robar la gloria que solo a Dios le pertenece. Y en esta historia nosotros vemos a un grupo de hombres malvados que se apropian de la viña que le pertenece al dueño de la viña, que en la parábola es Dios. Los hombres matan al hijo del dueño y dicen, nos quedaremos con la heredad. Esta es una historia que nos habla de la malignidad del pecado, nos habla por otro lado de la paciencia de Dios, pero sobre todo nos habla del hijo del dueño, que fue enviado, pero fue también asesinado y echado fuera de la viña. Esta es la parábola del hijo asesinado. Esta parábola se encuentra en la tercera sección, gran sección del Evangelio de Marcos. Es comúnmente muy conocido entre los estudiosos que Marcos tiene tres grandes divisiones. Primero, los primeros 8 capítulos es el ministerio de Jesús en Jerusalén, del 8 al 10, ministerio de Jesús camino a Jerusalén, Galilea, camino a Jerusalén, y en la última sección, desde el capítulo 11 al 16, es la sección del ministerio de Jesús en Jerusalén, ya con su muerte y su resurrección final. Y justamente el capítulo 11, que ya nos introducía nuestro hermano Elías, habla de esta entrada triunfal primero a Jerusalén, y luego viene todo esto de la purificación del templo, la maldición de la higuera estéril, predicaciones que fueron, mensajes que fueron explicados desde este púlpito. Y esas son imágenes del fracaso de la religión establecida. Entonces el capítulo 12, todo el capítulo 12, ahora viene con Jesús confrontando directamente al Sanedrín, a los sacerdotes, los escribas y los presbíteros. A propósito, ancianos es presbíteros en el original, de donde viene la palabra presbiteriana, ¿no? Los sacerdotes, los ancianos y los escribas y los presbíteros son ahora, entran como en una especie de confrontación con el Señor en todo el capítulo 12, comenzando desde finales del capítulo 11 con la lectura antifonal que fue descrita, donde la pregunta era acerca de la autoridad, ¿recuerdan? ¿Con qué autoridad haces tú todas estas cosas? La parábola justamente responde en parte a esa pregunta. ¿De quién es la autoridad del hijo? Es del dueño de la viña. ¿Pero qué hacen los labradores? Rechazan, por un lado, a los mensajeros, Juan el Bautista fue el último, y finalmente el hijo, a quienes los labradores matan, ¿no? Así que, como dije, esta es la parábola del hijo asesinado, la cual dividiré en 3 grandes secciones, versículos 1 y 2. Hablaré de la autoridad de la viña, a quién le pertenece la viña. Segundo, hablaré de la usurpación de esta viña por los labradores malvados, versículos 3 al 8, en el cúlmine de esa usurpación con el asesinato del hijo del dueño, y finalmente la justicia del dueño, y hay un giro inesperado al final, y eso a mí me encanta, que es la cita del Salmo 118, que lo vamos a ver al final. Entonces tenemos la autoridad, versículos 1 y 2, la usurpación, versículos 3 al 8, y la justicia y el giro final, versículos 9 al 12. Bien, entonces vamos a ir en los primeros 2 versículos de la parábola. Jesús presenta una escena muy familiar para los oyentes originales. Un hombre, comienza a hablar por parábola, no metafóricamente, un hombre plantó una viña. Una viña es un terreno con vides. La vid es la planta de la enredadera que produce uvas. No, Chile es conocido por su buen vino. Sabemos nosotros cómo funcionan las vides. Cava un lagar. El lagar es un estanque, una piscina donde la uva es pisada, ¿no? Produce el mosto y finalmente el vino. La cerca de vallado, para los animales salvajes, edifica una torre. Y esta es una imagen muy común para los israelitas, porque en Israel
las vides son súper comunes. Tienen un clima justamente adecuado para la fructificación de vides. Y esto también hace que en el Antiguo Testamento la metáfora de la vid también sea muy común. De hecho, como parte de esta parábola, son exactamente o casi en exacta correspondencia con las palabras de Isaías capítulo 5, el canto del amado a la viña. Canto cuyo todos oyentes conocen, porque todos son judíos, y recuerden que en la Pascua, y todos los judíos de la diáspora que leen semana tras semana los escritos de Moisés y los profetas, todos los que conocen algo de Isaías saben de la parábola del canto del amado a la viña. Entonces, Isaías justamente, que es el telón de fondo de esta parábola, nos cuenta que Dios planta una viña en una ladera fértil. Esa viña es Israel. Y Dios esperaba que produjera uvas. Y Dios cuida esa viña. Las mismas palabras que están acá, cava un lagar, le hace un cerco, le hace una torre. Pero la viña produce uvas silvestres en lugar de uvas buenas. Esperaba, dice al final de ese canto, esperaba juicio y he aquí vileza. Dios plantó esa viña, escogió en esa viña, trabajó en esa viña, cuidó esa viña, pero la viña no produjo fruto. Y el mismo canto, también Dios hace una pregunta, como la pregunta final de Jesús acá. Y dice, vecinos de Jerusalén, habitantes de Judea, ¿qué voy a hacer con mi viña? ¿Qué harían ustedes con una viña así? Y responde justamente que iba a destruir la viña, que iba a portillar el cerco, etcétera, etcétera, porque esperaba juicio y he aquí vileza. Entonces quiero que entiendan esto del contexto. Todos los que están escuchando la parábola saben que la viña es Israel. Todos conocen eso. Saben que el hombre que planta la viña es Dios. Pero está este elemento nuevo en la parábola que no se encuentra en Isaías 5, que es el asunto de los labradores. Él arrienda su viña a unos labradores. Literalmente la palabra labradores aquí es Jorges. ¿Alguien se llama Jorge acá o conoce algún Jorge? Jorge significa agricultor, viene del griego. La arrienda a unos Jorges, a unos agricultores, a unos labradores. Ahora, el arriendo de viña para nosotros en nuestra época actual no es algo común, pero nosotros sí entendemos que si alguien levanta un negocio, compra toda la maquinaria de ese negocio y luego pone trabajadores en ese negocio, en ese emprendimiento, todos sabemos de quién es el negocio, ¿cierto? Es del dueño. No pertenece a los que están trabajando, pertenece al dueño. Bueno, esto es algo muy parecido. Es una transacción comercial, este tipo de arriendo a los labradores. Y nos dice que se va de viaje el dueño. Y todos entienden entonces que los labradores, este elemento nuevo del que yo te hablaba, son los líderes religiosos, son los líderes del pueblo. De hecho, terminando la parábola, versículo 12, dice que ellos entendieron que contra ellos había dicho esa parábola. Las parábolas generalmente no se entienden, pero esta parábola en particular es muy familiar. Y por lo tanto, Jesús la está usando precisamente para que su audiencia la entienda por completo. Todos entienden que la viña le pertenece a Dios, que el pueblo de Israel es propiedad de Dios. Él lo plantó, Él lo escogió, por gracia lo sustentó y lo guió, y Él delegó la responsabilidad de podar, de regar, de cuidar, de que produjera fruto y luego entregar el fruto a los labradores que son, escúchame bien, administradores, mayordomos de la viña de Dios. Esto es lo que le pertenece a Él. Entonces, vamos acá con una de las primeras aplicaciones de mi sermón.
Si bien nosotros entendemos que la viña es Israel, en el nuevo pacto hay un nuevo Israel, ¿no? Que es la iglesia. De hecho, al final de esta parábola eso se dice, que la viña les quita a esos labradores y es dada a otros para que produzcan el fruto de la viña. Y eso es justamente la transición de Israel a la iglesia que ocurre en el Nuevo Testamento. Entonces, nosotros hoy somos la viña de Dios. Nosotros somos la viña de Dios. Ustedes, querida iglesia, son la viña del Señor. Y los líderes, los labradores de esta congregación, los oficiales de esta congregación, son los labradores, los administradores, los arrendadores de la viña que le pertenece a Dios. Querido líder de la iglesia, nunca olvides que la viña es del Señor. Los hombres no son dueños de la viña. Son administradores, mayordomos de aquello que le pertenece al Señor. Fíjate lo que dice el apóstol Pedro en su primera epístola en el capítulo 5 a los ancianos. Ancianos, yo les ruego, como yo soy anciano también entre ustedes, yo les ruego, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Se dan cuenta de eso? Los mayordomos no deben tener señorío. ¿Por qué razón? Porque no son los señores de la iglesia. El Señor es Cristo. Y acá dice, justo en capítulo 5, el siguiente versículo, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes, ancianos de la iglesia, recibirán la corona incorruptible de gloria. ¿Qué palabra más consoladora hay ahí para los líderes de la iglesia? Al final se trabaja, se suda, se sufre por la viña que le pertenece a Dios, y el heredero de la viña aparecerá al final. Y a todos sus fieles trabajadores les dará la corona incorruptible de gloria. Nunca olvidemos esto, queridos líderes, que la iglesia le pertenece al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque ¿cuántas iglesias hay, hermanos, donde los hombres se enseñorean de la viña de Dios? Que no sea este nuestro caso. Si el pueblo de Dios es la viña colectivamente hablando, yo dije que la viña es la plantación de vides. Cada una de las vidas es una vid dentro de la viña. Entonces, tú eres una vid en la viña del Señor. Lo cual significa que tu vida también es suya. No hay ni una rama, ni una hoja y ni un fruto en tu vida que te pertenezca a ti mismo. Todo eso es de Él. ¿Sí es, hermanos? Todo lo que eres, todo lo que tienes, todo lo que te pertenece, lo que produces, todo eso es suyo. Ni no es de nosotros, esto no debemos olvidarlo. Por lo tanto, vive como un administrador y un mayordomo de lo que Dios te ha encomendado. Tu tiempo no es tuyo. Tu dinero no es tuyo. Tu vocación no es tuya. Tú vives para la gloria de aquel que compró tu vida a precio de sangre. Así que tú eres suyo, no eres de ti mismo, no te perteneces a ti mismo. El pensamiento cultural de hoy, ¿qué nos dice? ¿Qué les dicen los incrédulos en sus trabajos, o los compañeros en la universidad, en los colegios? Mi vida es mía. Yo hago lo que quiero con mi vida, yo hago lo que quiero con mi cuerpo. Yo merezco vivir para mí mismo. Soy una persona autónoma. Hermanos, no será así entre ustedes. No será así entre nosotros. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros mismos. ¿Cuál es el único consuelo
que tienes tanto en la vida como en la muerte, que yo no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Entonces tu vida, fíjate, tu vida, que es esta vid dentro de la viña, está, está formada para producir fruto para su gloria. ¿Cuál es el fin de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué es lo que debe gobernar cada decisión que tú tomas? No es qué es lo que es más cómodo para mí, qué sería lo que más me gusta en esta situación, qué es lo que la tradición de mi familia siempre ha hecho en esta situación. No, lo que guía nuestra vida es la gloria de su nombre, porque somos suyos. Nuestra vida es suya. Entonces tu vida es para su gloria. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, hermanos, no ignoremos, porque esto es algo que podemos ignorar. No ignoremos que no eres tuyo, porque has sido comprado por precio. Glorifica, pues, a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, eso es todo tu ser, los cuales son de Dios. Ahí tú te das cuenta cómo está conectado esto de yo sé que todo lo que tengo y soy es de Dios, consecuentemente mi vida es para su gloria. Por eso en el cristianismo no existe el dualismo, el partir nuestra vida entre lo religioso y no religioso. Hermanos, toda nuestra vida debe ser para la adoración de Dios. Cuando tú crías a tus hijos, cuando tú estudias, cuando tú incluso tus diversiones, todo lo que tú haces, todo eso debe ser para la gloria del Señor. Estás llamado a producir fruto para Él, porque eres suyo. Entonces, la parábola parte así, en esta introducción familiar, pero ocurre algo inesperado, que es este ejemplo que yo te hablaba al volver a tu casa. Cuando Él envía un siervo a los labradores para que recibiese de estos frutos de la viña, eso es obvio, ¿no? Es su viña, es su fruto. Ocurre algo que para los labradores no es tan obvio. La viña es nuestra, ellos dicen. Entonces el liderazgo de Israel rechaza al dueño de la viña y tratan de quedarse con aquello que no es suyo. Y nosotros decimos, pero es tan obvio que la viña es del dueño. Eso es obvio. Pero si eso es cierto, entonces ¿por qué a veces vivimos para nosotros mismos? ¿Por qué buscamos como objetivo nuestra propia gloria, nuestro prestigio, nuestra posición, en lugar de la gloria de Dios? Entonces ahora vamos a entrar a esta parte de la usurpación de la viña, versículos 3 al 8. Y lo que quiero es que no veamos esta historia tan lejana, ¿no? Como, mira esos usurpadores. Nos vamos a ir dando cuenta que nosotros no somos tan diferentes a estos labradores. Entonces, él le envía al primer siervo, lo golpean. Le envía a otro siervo, lo hieren en la cabeza y lo envían avergonzado. Envía a un otro siervo y lo matan. Y ahí ustedes se dan cuenta en la parábola cómo la violencia va escalando. Golpes, lapidación, luego ellos asesinaron a los siervos. Y los que están escuchando la parábola saben que los siervos, ¿quiénes son los siervos del enviado? Los profetas. Se conoce también esto, que los siervos enviados en la parábola son los profetas, cuya historia es una historia de maltrato, ¿no? Lee el Antiguo Testamento, la historia de Israel, ¿cómo es? ¿Cómo trataron a los profetas? ¿Y cómo trataron a los falsos profetas? Porque la gente no quiere escuchar que Dios es el dueño. La gente quiere que le rasquen el oído, que le digan, sí, tú, es tu vida. Entonces, los fieles profetas del Antiguo Testamento, desde Moisés hasta Juan el Bautista, maltratados, en pozos, encarcelados, abofeteados, azotados
muertos. Mira la historia de Elías, Micaías, Zacarías, Jeremías. Porque cuando se rechaza la autoridad del dueño, consecuentemente, esto es algo que pasa sí o sí, tú vas a rechazar su palabra. Es como en el ejemplo, si estos usurpadores que roban tu casa te rechazan a ti como el propietario, obviamente por más que tú les hables, ellos no van a pescar tus palabras, porque no te respetan a ti. Es la misma conexión con la autoridad de Dios. Como se rechaza la autoridad de Dios, también se rechaza su palabra y por lo tanto a sus mensajeros fieles. Entonces, aquí quiero ir a esto que yo siento que es la esencia de nuestro pecado, que es el rechazo de la autoridad de Dios. Y por lo tanto rechazamos su palabra. Recuerda que la definición de pecado es la transgresión de la ley de Dios o la falta de conformidad de ella, que es su palabra. Pecamos cuando no apreciamos su palabra, transgredimos su palabra, violamos su palabra, ¿no es así? Pero antes de eso, antes de menospreciar la palabra, nosotros estamos menospreciando la autoridad del que dice la palabra. Y esto es la nata del pecado. Esta es la nata del pecado. No es solo hacer cosas malas, sino que es decirle a Dios, tú no reinas aquí. Yo soy el dueño de esta área de mi vida. Yo soy el Señor de mi corazón. Yo decido a qué entregarle mi corazón. Yo decido a quién entregarle, a qué persona entregarle mi amor. Y es por eso también que muchos jóvenes, aun siendo cristianos, se unen a yugo desigual. Porque le dicen, sí, Dios, tú gobiernas toda esta área menos esta. Aquí yo mando. Tú no eres el rey. Yo soy quien decide en este lugar. Yo soy el dueño de lo que hago con mi sexualidad, de lo que hago con mi fuerza, de lo que hago con mi corazón, de lo que hago con mi mente, de lo que pongo delante de mis ojos. Entonces, el pecado no es simplemente actos. Eso viene de una esencia que es la rebelión, la usurpación de autoridad. Decirle a Dios, yo soy el rey, tú no. Hermanos, eso está desde Adán y Eva. Esa es la esencia del pecado. Es decirle a Dios, yo soy Dios, tú no. Yo mando, tú no mandas. Y por lo tanto se desprecia su palabra y se desprecia a sus mensajeros. Piensa en tus pecados por un momento. No es solo mentira, no es solo adulterio, no es solo idolatría, entregarle tu tiempo y tu pasión a otras cosas aparte de Dios. Lo que subyace en el quebrantamiento de cada uno de los mandamientos del Señor es rebelión y usurpación de autoridad, que es justamente lo que hacen estos labradores malvados. Y el menosprecio de su palabra, como Natán le pregunta a David, ¿por qué menospreciaste la palabra del Señor? Menospreciar su palabra es menospreciar su autoridad, es menospreciar que Él es el Rey. Así que de esto es justamente de lo que debemos arrepentirnos. Por eso tú no encuentras en ninguna parte del Salmo 51 ninguna mención al adulterio de David, con excepción del título. Pero la confesión no contiene perdona mi adulterio con Betsabé. ¿Por qué? Porque David no está pensando meramente en un acto. Al final nuestros pecados son nada más el fruto final de esto. De yo soy el rey de mi vida. Pero ¿qué encontramos en el Salmo 51? Borra mi rebelión. Mi rebelión. Y entiende él eso. Yo soy rebelde. Yo he querido ser Dios.
Hermano, ¿te encuentras esta confesión en tus labios? Yo he querido ser el dueño de mi vida, Dios. Perdona mi rebelión. Borra mi maldad. Borra mi maldad, Dios. Ten piedad de mí. He despreciado tu voz, Señor. He despreciado tu autoridad. He querido ser el dueño de mi vida. Ahí es donde se encuentra precisamente el quebranto más profundo del corazón. Cuando llegamos a confesar, tú eres Señor, yo no soy Señor. Y ahí es donde empieza el cambio de vida, hermanos. Ese pecado que tú estás luchando, que caes una y otra vez, necesitas verlo como esto. Y necesitas arrepentirte precisamente de esto. Necesitamos, corrijo, porque yo también. Necesitamos, hermanos, arrepentirnos y decirle al Señor, borra mi rebelión. Pero así como te he hablado de la esencia del pecado, déjame hablarte por un momento de la esencia de la paciencia del Señor. Fíjate la parábola, envió un siervo y después volvió a enviar otro siervo y luego volvió a enviar otro siervo y una y otra vez y a otros muchos y a unos otros y volvió a enviar y volvió una y otra vez enviando su palabra de paciencia y de misericordia hacia estos labradores, hacia esta viña. El fruto, ¿dónde está el fruto? Una y otra vez los mensajeros venían, una y otra vez. ¿Qué nos habla eso? La paciencia de Dios para con nosotros. Clemente es Jehová, tardo para la ira, grande en misericordia. ¿No ha hecho así en tu vida, querido? ¿No es tu vida un testimonio de la paciencia de Dios? Que Él no te ha pagado conforme a tus pecados, no te ha hecho conforme a tus rebeliones, que ha engrandecido su misericordia sobre tu vida. ¿No es así, mis hermanos? Es su paciencia. Como dice Jeremías, les hablé desde temprano y sin cesar. Oh, hermanos, una y otra vez. Él envía su palabra domingo a domingo y otro domingo y otro domingo y otro domingo. Su palabra a tu vida. Porque Él es paciente. Él es misericordioso. Fíjate el resumen que da Segunda de Crónicas 36:15. Dice, Jehová, el Dios de nuestros padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Y aquí dice, porque Él tenía misericordia de su pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. La paciencia, el envío del mensaje de la palabra de Dios es justamente la muestra de su paciencia para con nosotros. Y su paciencia alcanza su punto máximo en la parábola, ¿no? En el envío de su amado Hijo. Un Hijo suyo, único. A su Hijo amado. El título, el Hijo amado, se repite otras 2 veces en Marcos, que son dos partes fundamentales del Evangelio. Su bautismo, donde se abren los cielos, viene una voz y dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y la segunda vez es en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Así que al llegar al capítulo 12, es prístinamente claro de que el Hijo amado es Jesús. Y mira por un momento la diferencia entre Jesús y los líderes y los siervos que envía Dios. Los siervos son muchos, pero el Hijo es uno solo. Los siervos son trabajadores del dueño. El Hijo es el heredero. El Hijo es el mensaje final del dueño. No hay otro mensaje después del Hijo. ¿Se dan cuenta de eso? Los otros traen un mensaje, pero el Hijo amado es el mensaje en sí mismo. Al ver a ellos, al Hijo,
El Hijo no tiene que decir absolutamente nada. Su persona es el mensaje de la autoridad del Padre. Él es el Logos, el Verbo encarnado. No hay nadie como Él. Y en este punto de la parábola se hace clara la identidad de Jesucristo. Pero aquí llega el clímax de la maldad humana. Por eso el pecado no es un juego, hermanos. Por eso cuando transgredimos los mandamientos de Dios, como dijo un puritano, cada pecado es deicidio. Tratamos de matar a Dios con cada pecado, porque no queremos su autoridad. Entonces fíjense en lo que dicen acá los labradores malvados. Versículo 7. Dijeron entre sí, este es el heredero, venid matémosle y la heredad será nuestra. Ese es el corazón de todo ser humano. La heredad es nuestra, no es de Dios. Nosotros mandamos aquí. Y el hombre estuvo tan dispuesto a quedarse con aquello que le pertenece a Dios, que estuvo incluso dispuesto de asesinar a su propio hijo. Y tomándole, versículo 8, le mataron y le echaron fuera de la viña. Tomaron al hijo del dueño, al heredero, al hijo amado. Piensen en esto, el dueño, la viña es suya, pero él tiene un hijo amado. Yo te hago una pregunta, ¿a quién amas más tú, a tus hijos o a tu trabajo? El hijo amado del dueño, ellos lo tomaron y lo despedazaron, sin importancia ni aprecio por su vida. Lo tomaron violentamente, lo mataron y lo echaron fuera de la viña en la parábola. Y Jesús aquí de manera increíble, nota el oficio profético aquí de Cristo, está profetizando su muerte. Porque Cristo murió fuera de la ciudad. Él murió fuera de la viña. Donde los animales inmundos, a propósito de Levítico, eran quemados en el día de la expiación, fuera de la puerta. ¿Por qué? Porque llevaban los pecados. Así el Hijo también padeció fuera de la puerta, fuera de la viña, porque Él llevó nuestra maldición. Aquí viene la última parte de la parábola, la parte incisiva. Jesús es un tremendo predicador. Él les hace una pregunta. ¿Me escucharon la parábola, cierto? Entonces Jesús ahora le dice a su audiencia, le hace una pregunta. ¿Qué piensa usted que va a hacer el Señor de la viña? De acuerdo a Mateo, son los mismos líderes los que responden la pregunta. En Mateo, los líderes religiosos dicen, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Sin saberlos, ellos pronuncian su propia sentencia. Es como la historia de Natán con David. ¿Recuerdan la historia que le contó? También fue una especie de parábola de este hombre rico, usurpador. Y al final le pregunta a David, Rey, ¿tú qué harías con ese caso? El tal es digno de muerte, debe pagar 4 tantos la ovejita que robó y mató. ¿Y qué le dice Natán? Tú eres ese hombre. Es lo mismo que está pasando acá. Ustedes son estos labradores. Le dice a los líderes religiosos. Ustedes son. Hay algo cierto en esta parábola, la última parte, que es la justicia. La justicia primero, la justicia del dueño de la parábola. Y es que si nosotros vivimos usurpando y queriendo usurpar el lugar de Dios, rebelándonos contra su autoridad, no arrepintiéndonos y siguiendo el obstinado y malvado camino de nuestro corazón, la pregunta que yo hago, la misma que hizo Jesús, ¿qué hará Dios con tu vida al final? La respuesta está ahí, destrucción, tormento,
justicia por los siglos de los siglos. ¿Fue esto lo que le pasó al liderazgo de Israel? No. ¿Dónde está el templo hoy día? Fue destruido. ¿Dónde está el sacerdocio? Fue destruido y todo su linaje se perdió. Hoy en día nadie puede volver a ser un sacerdote porque nadie puede rastrear los registros genealógicos. El sistema sacrificial fue destruido porque esto es una realidad. Si nosotros vivimos usurpando la autoridad que solo corresponde a Dios, si vivimos rechazando su evangelio y a su Hijo, si vivimos con falta de arrepentimiento en nuestra vida, al final lo que espera es el tormento, hermanos. Esta es una realidad de las Escrituras. ¿Ustedes recuerdan la parábola del rico y Lázaro? Cómo el rico vive para sí, vive en deleites y siendo rico no se preocupa de Lázaro que está a la puerta de su casa. Y vive el carpe diem de hoy, ¿no? Los lujos de hoy, los placeres de hoy. No pensando todo lo que yo tengo, Dios me lo dio, debo usarlo para su gloria. Comenzando por el mendigo que está en la puerta de mi casa. La muerte llega y el rico alza sus ojos en el infierno, en el tormento. Por ahí la pregunta, ¿qué hará Dios con una vida así? Al tormento. Y justamente en esa parábola, al final de la parábola, el rico comienza a dialogar con el padre Abraham y le dice al padre Abraham, sí, envía a Lázaro a mis hermanos para que le digan que no vengan a este lugar. Y Abraham le dice, ¿no es necesario? ¿Por qué no es necesario? Tienen a Moisés y a los profetas. Hermanos, tenemos la palabra de Dios. No menosprecien la palabra de Dios. Aunque un muerto se levante del cementerio general y venga corriendo y entre por esa puerta con las mechas así, diciéndote, no vayas al infierno. Abraham dice que ni aún creeríamos si no prestamos atención a la palabra de Dios. Así de importante es su palabra. Entonces solamente hay dos caminos. O rechazas su palabra, usurpas su autoridad y ya sabes cuál es el final. O puedes decir como David, borra mi rebelión. Puedes decir como David, lávame, Señor. Por favor, perdóname, Dios. En el versículo 12 de la parábola, estos mismos que escucharon y entendieron la parábola, no pueden conectarlo a sus vidas. ¿Se dan cuenta cuán enceguecedor es el pecado? Lograron juzgar una historia, pero no lograron juzgar su propia vida. Así de maligno es el pecado, de enceguecedor. No vayas tú a este lugar, querido. No vayas tú a la destrucción. Su palabra de la paciencia y de la misericordia de Dios está en su Hijo. Recíbelo, recíbelo y tendrás vida eterna. Escucha su palabra. Me encanta cómo termina la parábola, porque la historia de la viña en el fondo termina mal. O sea, termina con el hijo asesinado fuera de la viña y con la futura destrucción de aquellos que lo mataron. Pero en el fondo murió el hijo. Pero fíjense lo que les dice aquí Jesús en el versículo 10. ¿Lo leemos todos juntos, les parece? 1, 2, 3. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Qué salmo está citando Jesús aquí? Salmo 118. El Salmo 118 es bien interesante. Recuerden que los salmos son cánticos en el Antiguo Testamento. Y Salmos 113 al 118 se cantaban en la fiesta de la Pascua. Y el último salmo que se cantaba en la fiesta de la Pascua es el Salmo 118. Entonces cuando le dicen, ¿nunca han leído? Es como, lo hacen todo el tiempo, pero no lo entienden. Y
El mismo Salmo 118 fue el que se citó en el capítulo anterior en la entrada triunfal. Versículos 25 y 26 del Salmo 118 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, sálvanos, Rey, salva ahora. Le cantaron de hecho esas palabras a Jesús. Un versículo antes del hosana está en el versículo 22 y 23 este texto que Jesús acaba de citar acá. La piedra que desecharon los edificadores. La piedra del ángulo es una piedra muy importante en la construcción. Y en el contexto del Salmo 118 es la construcción del templo. Entonces, la piedra angular debe ser medida y elegida cuidadosamente. Porque si esa piedra está mal, todo el edificio está mal. Todo el edificio queda asimétrico y en cualquier momento colapsa. Entonces, la piedra del ángulo es una piedra fundamental. El Salmo 118 dice que los edificadores examinaron esta piedra y dijeron, no sirve para la construcción. Y aquí viene el giro. Pero la piedra que los edificadores dijeron, no sirve, la desecharon, ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra angular sobre la cual Dios construye a su pueblo es la piedra que los edificadores desecharon. Pero para Dios escogida y preciosa, como dice Pedro. Entonces esto da el giro a la parábola, porque la parábola termina con los labradores desechando al hijo. Lo que te está diciendo acá es que ese hijo desechado ahora viene a ser el fundamento del nuevo templo de Dios. La piedra del ángulo. Y aquí implícitamente está la doctrina de la resurrección. Porque aunque murió el Hijo, Él fue resucitado al tercer día, puso fin a la agonía de la muerte, ascendió a la diestra del Padre con la majestad en las alturas y Él reina por los siglos de los siglos. Queridos, el Hijo del heredero fue asesinado, pero ahora Él, esa piedra desechada, es la cabeza del ángulo. Sigue el Salmo 118. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque el que viene en el nombre del Señor es la piedra desechada. Y eso es lo que nunca entendieron los judíos. Así que está este hermoso giro al final, donde nos dice, responde esta pregunta, ¿dónde se encuentra ahora el pueblo de Dios? El pueblo de Dios está fundamentado sobre Jesucristo, la piedra desechada. Él es el heredero, Él es la piedra angular. Y permíteme leerte las palabras de Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, Él exhorta a la iglesia y le dice, iglesia, acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. La casa de Dios se edifica sobre esa piedra. Casa espiritual, sacerdocio santo, para que ofrezcan sacrificios espirituales, el fruto que viene a buscar el Señor, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene la Escritura, pongo en Sión, miren, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Gloria a Dios, gloria al Señor. Quiero finalizar con unas palabras acerca del Evangelio, en todo lo que hemos hablado. Todos en algún sentido hemos sido los labradores malvados, porque hemos rechazado esa autoridad. Todos hemos vivido como si fuéramos dueños de nuestra vida y dueños de nuestros recursos y dueños de áreas que no les queremos entregar al Señor. Pero la historia del amor de Dios es que Él no solo envió profetas, no solo te envía un predicador domingo tras domingo,
pero Él envió a su único Hijo, a su Hijo amado. Y Él nos dice en las Escrituras que fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Mas esta es la paciencia y la misericordia del Señor, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Esta es la historia de su amor por ti, viña del Señor. Tú eres un administrador. Tú has sido comprado por su sangre, eres suyo por siempre. Por lo tanto, vive para su gloria. Ríndele tu vida a Cristo. Deja de luchar por la soberanía de tu vida. Si ya hay un dueño, ya hay un dueño. Es tu Dios. Y ahora lleva fruto para la gloria de su nombre. En conclusión, Dios es el dueño soberano. Cristo es el Hijo amado y la piedra angular. Y tú y yo somos objetos de su amor. Somos su viña, somos vides de su plantación. Somos administradores, llamados a dar fruto para Él. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras vidas. Alabemos en oración el nombre del Señor.